Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Transmitimos este programa desde hace ya muchos años con temas que están relacionados principalmente con el aprendizaje. Ya saben, suscríbanse a mi canal con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T-T y latina N. Allí encontrarán los anteriores y espero que los futuros programas. Le doy la bienvenida a esta sala de aprendizaje a mi fija Tilly de León, desde Bogotá, Colombia, y desde Miami, Francisco Duarte. Bueno, el día de hoy voy a hablar de un tema que me parece apasionante. Vamos a hablar sobre el aburrimiento. Aburrimiento. Entonces, lo primero que voy a hacer con ustedes a distinción de otros programas que normalmente empiezo con la etimología de la palabra, hoy voy a comenzar con chistes aburridos. ¿Le parece? Bueno, fíjense. eh, Vamos a ver, entonces, ¿por qué el aburrimiento nunca juega a las escondidas? A ver, piensen. Porque se aburre, güey. No, porque siempre se le encuentra fácilmente. A ver, tú veas que hay chistes malos de todo. A ver, ¿por qué el aburrimiento no juega las cartas? ¿Por qué el aburrimiento no juega a las cartas? Se queda dormido. Porque siempre se aburre de los juegos de naipe. ¿Por qué? ¿Qué hace la impresora cuando está aburrida? Imprime hojas en blanco para pasar el tiempo. ¿Cómo se entretienen las ovejas cuando están aburridas? Tejen con un ovillo de lana. Bueno, así comenzamos esta sesión con chistes aburridos, chistes de los que me gustan a mí, chistes malos. Bueno, pero la palabra aburrirse, esa palabra me encantó, porque es una palabra que proviene del latín vulgar, aborrere, ¿eh? De ahí viene aborrecer. Qué interesante, no había pensado yo la relación que existe entre aburrimiento y aborrecer. Y tiene que ver con tener aversión, sentir repulsión. Entonces, con el tiempo fue evolucionando y en el medioevo se hablaba de aburrir, del verbo aburrir, que inicialmente expresaba sensación de fastidio o de disgusto. A lo largo del tiempo ha experimentado alguna evolución y tiene que ver con experimentar tedio, la sensación de estar desinteresado o cansado debido a la falta de estímulo, a falta de entretenimiento. Es interesante eh, darnos cuenta que las palabras evolucionan a lo largo de los siglos y van reflejando los cambios en la sociedad y cómo así va mostrándose la experiencia humana. En el español, la palabra aburrirse se empezó a usar más o menos en el siglo XIII y entre sus primeras acepciones eran esa, cansarse, fatigarse, sentirse en tedio. Pero el aburrimiento, por lo general, es un estado emocional algo complejo, por cierto, porque tiene que ver con muchas causas y puede ser causado por ejemplo, la falta de estímulos o porque estás haciendo algo que es repetido, mecánico, o simplemente le perdiste interés a la actividad en la que estás involucrado. El aburrimiento puede tener consecuencias muy negativas. Por ejemplo, la falta de motivación. Lo vemos mucho en los estudiantes cuando van a las clases y las clases son tediosas y los maestros simplemente no tienen facultades didácticas y entonces eh, el estudiante se desmotiva y se aburre, precisamente. Incluso llega a tener cierto grado de irritabilidad
y puede incluso ponerse agresivo por el aburrimiento. Pero también puede estar relacionado con algunas consecuencias positivas y de eso vamos a hablar hoy, de cómo el aburrimiento puede llevar a la creatividad y a la innovación. Fíjense, el antónimo de aburrirse es entretenerse o divertirse, mientras que aburrirse refleja esta sensación de tedio del cual nos ocupábamos. Entretenerse y divertirse tiene que ver con disfrute, con placer, con, por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes, la participación en las actividades o en general la participación en actividades que resulten interesantes, entretenidas. ¿eh? Normalmente piensen, por ejemplo, cuando alguna vez salieron con alguien amado y fueron a tomarse una taza de chocolate allá en una mesita de un café y se pasaron 2, 3 horas sin que se le dieran cuenta, ¿no? El aburrimiento no se notó, no apareció por todo eso. Mientras que hay veces que te sientas con alguien a tomarte un café y a los 5 minutos estás harto de estar en esa mesa, ¿cierto? Oye, qué aburrido que es este tipo, qué aburrida que es esta persona. Entonces, el aburrimiento, a pesar de que a menudo es visto como incómodo, puede tener mucha importancia y traer beneficios diversos a nuestra vida. Por ejemplo, el aburrimiento puede estimular nuestra creatividad. Cuando una persona se aburre, su mente empieza a buscar actividades más estimulantes. Ustedes piensen en si tienen hijos o tienen nietos o alguna vez recuerdan de su infancia. Normalmente cuando estaban aburridos estaban pensando en una travesura, ¿cierto? Estaban pensando en qué lío se iban a meter. Yo sé que Francisco eh, ahí era donde se ponía creativo. Cuando estaba aburrido era peligroso, ¿cierto? Tilly, tú estás seguro igual que yo de eso, ¿verdad? Entonces, el aburrimiento puede llevarnos a generar ideas creativas e incluso encontrar soluciones innovadoras incluso al aburrimiento mismo. El aburrimiento puede hacer que nosotros desarrollemos la paciencia. O sea, a veces a veces pasa, no sé si a ustedes les ocurre cuando van a un consultorio médico y tienen una cita. La cita está programada para una cierta hora y los tienen en la recepción de la consulta del médico esperando y no les queda otro remedio que desarrollar la paciencia, porque si no, ese aburrimiento no lo van a poder soportar, porque van a pasar a lo mejor media hora, 1 hora y hasta más en esa silla. Entonces ustedes empiezan a encontrar una lectura. A lo mejor ustedes ese día no llevaron un libro, entonces empiezan a buscar una revista de las que están ahí, que normalmente están caducas, pero ustedes empiezan a encontrar cosas interesantísimas dentro de eso. Entonces, al experimentar el aburrimiento, empezamos a buscar un camino para sobrellevarlo. Y esto nos ayuda a desarrollar paciencia. La capacidad de esperar y tolerar en momentos de tranquilidad como estos puede ser muy valioso en términos cotidianos. A veces las mujeres, por ejemplo, a mí me encanta que no es que ella va a dar a luz y va a dar a luz y pasa 1 hora y pasan 2 y pasan 3 y la contracción y no sé cuánto y pasan 20 horas y yo digo, Dios mío, hay que ver que estas mujeres son fuertes, o sea, los hombres la verdad no somos muy buenos para tolerar esas esperas largas. La mujer, ella lo que quiere es dar a luz, o sea, ella va a hacer todo lo que sea necesario para poder alumbrar, ¿no? Entonces espera y espera y espera y lo va sobrellevando. El aburrimiento eh, también da tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar, incluso para hacer introspección. Nos permite pensar
Mi papá decía, y creo que es un vocablo común, pensar en la inmortalidad del cangrejo. Y entonces empezamos a pensar en algún aspecto de nuestra vida que si no hubiera llegado ese espacio de aburrimiento, no hubiéramos pensado en eso. Y pueden ser aspectos de carácter personal, aspectos relacionales, aspectos de trabajo, aspectos de toda índole, que nos permiten entretener nuestro cerebro mientras estamos en ese aburrimiento y empezamos a encontrar, ahí es donde tú descubres el valor de una mosca. Si conocen el valor de una mosca, cuando estás aburrido, prendes el valor de una mosca porque la mosca te entretuvo, porque tú estás pendiente de la mosquita y pendiente de la mosquita y el aburrimiento se te pasa viendo la mosquita, la abejita, la hormiguita. Es una cosa que tú dices, no puede ser que yo me haya concentrado tanto tiempo en esto. ¿Eh? Hay amigos míos bueno, que eso no lo toleran mucho, pero a mí sí me gusta. Esa autorreflexión lleva al conocimiento de nosotros mismos. Por si fuera poco, hay quien estudia cómo el aburrimiento promueve la autonomía. ¿Por qué? Porque cuando no hay un estímulo externo constante, las personas necesitan encontrar maneras de entretenerse a sí mismas. Y esto fomenta la autonomía. Y a veces encontramos actividades significativas que no dependen de estímulos externos. Empezamos a encontrar eh, el, la calidad que puede encontrarse en una conversación de avión. ¿Conocen esa famosa relación estrecha con una persona que hizo un viaje con ustedes y le tocó un compañero de viaje durante 3, 4 horas que en el aburrimiento empezó una conversación y terminó siendo una conversación maravillosa con una persona que después no volviste a ver más nunca, pero la conversación fue trascendental? Eso es impresionante lo que nosotros encontramos en un compañero de avión cuando estamos aburridos. Fíjate, además el aburrimiento facilita la muy ansiada desconexión. En este mundo de ahora, a mí me encanta cuando dicen que el teléfono celular es apagado, que no se permite la conexión ni siquiera de avión y todo el mundo tiene los teléfonos apagados y no hay conexión y no hay wifi y no hay ningún tipo de vía para que los teléfonos celulares, las pantallas de los iPads o los computadores funcionen. Entonces, esa actividad interesante que empieza a ocurrir cuando todo el mundo está aislado y ya no tiene conexión eh, digital. Es interesantísima, porque entonces nos permite encontrar nuevas áreas de interés que quizás no habíamos pensado. Por ejemplo, el día de hoy, antes de que empezáramos esta sesión, yo comentaba con mi amiga Tilly que a mí me encantan los audiolibros y tengo aquí el audiolibro del Quijote, que son 37 discos. Bueno, es interesantísimo ver cómo el audiolibro me ha salvado porque muchas veces en los aviones no hay conexión de internet, pero yo tengo el audiolibro y tengo un aparato que me permite reproducirlo. Es muy interesante. Todo el mundo me dice, pero Dios mío, eso parece antidiluviano, sí, antidiluviano, pero tú estás aburrido y yo estoy escuchando un audiolibro que no estás escuchando tú porque no tienes conexión de internet. Eso es interesantísimo. Entonces, en cierta manera, el aburrimiento estimula el aprendizaje, porque al buscar las actividades interesantes para cubrir los periodos de aburrimiento, empezamos a descubrir nuevas cosas. Incluso promovemos ese famoso aprendizaje autodirigido para encontrar caminos de solución al aburrimiento. El aburrimiento es un motivador al cambio. Fíjense cuántas veces ha pasado. Piensen ustedes cuando escuchen esta conversación. ¿Cuántos de ustedes dejaron un empleo porque estaban aburridos? ¿Cuántos de ustedes se fueron de una empresa porque dice, yo esto no me lo calo más, esto está muy aburrido? ¿Mm? Entonces,
también una motivación al cambio. El aburrimiento puede ser el motor para buscar esa nueva experiencia laboral. Incluso yo conozco gente que se ha separado de una pareja porque ya estaba aburrida y cuando le preguntan cuál es la causal de la separación, dice por aburrimiento, estaba aburrido hasta hartarme. O sea, entonces la motivación al cambio tiene que ver con buscar esa nueva experiencia, ese nuevo desafío, ese cambio en la rutina. A veces ni siquiera hay que cambiar de pareja, simplemente la pareja que decide ante la rutina, decir, vamos a cambiar esta rutina, vamos a hacer otra cosa. ¿Mm? Yo me acuerdo, por ejemplo, una pareja amiga mío que una vez dijo, los fines de año, olvídate de que el día de Navidad para la casa de los suegros, el día de fin de año para la casa de la otra familia. O sea, ellos tenían años haciendo eso. Iban en Navidad para la casa de los papás del esposo, en fin de año para la casa de los papás de la esposa. Hasta que se dieron cuenta, un momentico, esta rutina sigue y sigue y sigue, nunca para. Entonces dijeron, no, no, ahora no. Ahora en fin de año nos vamos para otro lado y vamos a celebrarlo de otra manera. Iremos para que papá y mamá en otro momento. ¿Mm? Y no fue que abandonaron a los padres, simplemente cambiaron la rutina. Incluso en un momento determinado agarraron a los padres y se los llevaron para otro lado para celebrar juntos, los padres de uno con los padres del otro, pero en otro lugar que no fuera la casa. Al cambiar esa rutina, fíjate, cambió la percepción de aburrimiento. Si nosotros queremos explorar nuevas oportunidades y salir de nuestra zona de confort, el aburrimiento es magnífico como disparador. En cierta manera, tú sabes, yo he conversado con Francisco y Tilly que están aquí, saben que yo estuve 3 años hospitalizado y estar en un cuarto de hospital durante 3 años era realmente en momentos muy aburrido porque estaba solo. No, a veces mi familia no podía ir a visitarme. Ya, tú sabes, yo estaba en otra ciudad, había que viajar al menos 1 hora y media para llegar y otra hora y media para volver. O sea, 3 horas de viaje para irme a visitar. Entonces a veces me quedaba solo. Y a mí no me gusta mucho ver televisión. O sea, había momentos en los que estaba realmente aburrido, pero lo que hizo eso fue fortalecer mi resiliencia. Cuando vino la pandemia, yo estaba en la mía, o sea, yo no tuve que hacer ningún tipo de esfuerzo porque yo estaba acostumbrado a estar solo y a no hablar con nadie. Entonces, ese experimentar momentos de aburrimiento y aprenderlo a sobrellevar fue parte de la resiliencia que yo logré desarrollar. Y así lo he visto con otras personas. La capacidad de enfrentar y superar situaciones incómodas puede ser muy valiosa en algunos momentos de la vida. Entonces, ese fortalecimiento de resiliencia que produce el aburrimiento, a mí de verdad se me dejó instalado y ahora me es muy sencillo permanecer durante muchas horas sin hablar con nadie y también el estar solo, el no tener que salir a ver a nadie, ni que nadie venga a verme a mí. Por otro lado, el aburrimiento desarrolla la habilidad de concentración. O sea, nosotros podemos buscar momentos de aburrimiento para concentrarnos, para entonces allí desarrollar esta habilidad de poner el enfoque en algo preciso y separarnos de todo lo que es, digamos, el mundanal ruido, ¿no? Las otras personas, las otras actividades, el famoso teléfono celular, cualquier interrupción. Ese fomento de la concentración es fundamental. Por si fuera poco, si vamos a ver la otra cara de la moneda, ya les dije, el aburrimiento produce a veces interacción social que no estaba previsto. Empezamos a interactuar con gente, incluso hay una amiga mía que ella dice que ella todos los días saluda al menos 3 personas a quienes no conoce. Yo lo he hecho con frecuencia y con la cuenta de LinkedIn lo he hecho, buscar personas a quien yo no conozco para saludarlas.
y la gente queda un momentico, ¿por qué me estás saludando? Bueno, yo les digo, te estoy saludando porque vi tu nombre y me interesó, quise saludarte, o sea, y la persona me reciben con mucho gusto, otros no, otros ni caso me hacen, pero te voy a decir una cosa, la mayoría me hace caso y bueno, así he llegado a tener como 5.000 interacciones utilizando el LinkedIn. Es impresionante lo que tú logras con esto. También me pasa cuando salgo, cuando yo voy, por ejemplo, al supermercado, al banco, a algún centro comercial. A mí no me gustan no me gustan mucho los centros comerciales, pero voy al menos una o dos veces al año. Cuando yo voy, yo saludo a quien sea y le sonrío a la gente y los saludo. Saludo a los dependientes, saludo, sobre todo saludo a la gente que limpia, a la gente que cuida, porque eso no lo saluda a nadie, entonces yo lo saludo yo. Ese incentivo a la interacción social viene del aburrimiento y a mí me encanta porque eso fortalece las conexiones con la gente. Y yo les doy las gracias, por ejemplo, a las personas que limpian, les doy las gracias. Gracias por tener este espacio limpio, gracias. Y al señor que vigila o que cuida, le digo gracias por mantener la seguridad de este lugar. Y ellos, tú sabes, normalmente lo reciben con mucho gusto y lo agradecen. Eso es una maravilla. Por si fuera poco, el aburrimiento, hoy que tuve la oportunidad de ver a Gustavo Yepes en la entrevista que estaba haciendo Francisco Duarte, me acordé pues de todo lo que he aprendido al lado de él sobre gestión de tiempo. Entonces, el aburrimiento también es un incentivo para planificar nuestro tiempo, porque si nosotros no tenemos aburrimiento ocasional, entonces es muy difícil que tengamos tiempo para planificar y estructurar mejor nuestro tiempo. La capacidad de organizar actividades de manera efectiva puede llevar a que nosotros seamos más productivos y estemos más satisfechos, pero hay que tener el espacio para poder hacerlo. Ya, ya digamos que hay un aspecto que a mí me interesa mucho, que es cómo el aburrimiento desarrolla en nosotros la tolerancia ante la incertidumbre, de cómo a menudo surge una actividad eh, que proviene del aburrimiento. Al tolerar el aburrimiento, toleramos la incertidumbre y entonces no tenemos la necesidad constante de estar ocupados y así desarrollamos la habilidad de obtener el bienestar mental que produce el aburrimiento. El aburrimiento tiene muchas dimensiones que ver en nuestra vida. Pues ya vimos que impulsa la creatividad, impulsa la autonomía, fortalece la resiliencia, fomenta la conexión social y es una clave para comprender y gestionar ese aburrimiento y hacer que se vuelva equilibrado para aprovechar los aspectos positivos del aburrimiento. A mí me encanta educar, como ustedes saben. Entonces, yo me puse a pensar, ajá, ¿por qué pasa que los padres y las madres, los cuidadores, no permiten que los bebés y los niños se aburran? Y entonces siempre quieren que los hijos estén realizando actividades. A veces hay que permitir que el bebé, el niño menor, sobre todo los niños menores de 1 año, se aburran para darles el tiempo y el espacio para explorar ese mundo que es de ellos. Hoy escuchaba un experto francés en neurociencia de niños y él decía precisamente que había que permitir que el niño descubriera su propio mundo, que encontrara su propio ritmo y decía cosas, por ejemplo, como que era importante que experimentara los espacios de estar consigo mismo, solo, sin que nadie lo moleste, sin que nadie le hable, sin que nadie lo interrumpa, para poder desarrollar sus sentidos, todos sus sentidos. Y dice, incluso el desarrollo motor, cuando nosotros vemos a los bebés que están
o sea, todavía están así infantes, los vemos metidos en sus cunas, moviendo las manos, moviendo las piernas, moviéndose ellos. Entonces el desarrollo motor ocurre en el espacio de aburrimiento que, que consigue el bebé. Por si fuera poco, cuando el bebé se aburre, empieza a parlotear y a veces a llorar. Y a veces hay que dejar que el niño parlotee y que llore, porque si sabes que no le está pasando nada, el llorar va a ser muy sano para sus pulmones. Por otro lado, le va a dar desarrollo emocional. Y cuando el niño está aburrido, empieza a observar, empieza a mirar el mundo. ¿Eh? Yo lo sé porque, bueno, nosotros, Tilly y yo, estamos disfrutando de ser abuelos y sabemos que nuestros nietos han escalado las cunas buscando el mundo. Claro, por lo menos los míos se han venido guardabajo de la cuna por andar escalando la cuna, se han venido guardabajo y se han dado un trastazo, pero eso pasa. Entonces, fíjate qué interesante que eso produce vinculación con las personas que lo cuidan. Lejos de producir el aislamiento por aburrimiento, produce la vinculación porque entonces tiene el deseo de encontrarse con quien lo cuida. Pero si el niño medio llora y ya lo están agarrando, si medio grita y ya están encima de él, entonces no tiene tiempo de desarrollar el vínculo con quien lo cuida. La creatividad de los bebés proviene precisamente del aburrimiento. Entonces ahí empiezan, y por eso es que ponemos a veces algo en la cuna, cualquier cosa les resulta buena para jugar. Pero hay que dejarlo que explore eso y que incluso a veces hay que dejarlo sin nada para que explore el jugar con sus pies. Y a veces vemos a los muchachos con los pies, con ambos pies agarrados así, jugando, tú sabes. Y es interesantísimo eso. Fomentar la sensación de seguridad que tiene el niño cuando está aburrido es maravilloso. Entonces le brindamos el apoyo emocional para que él se sienta cuidado, pero no abrumado de la presencia de los mayores. También podemos desarrollar algunas estrategias para cultivar el aburrimiento. A mí me encanta desarrollar estrategias para cultivar el aburrimiento. Por ejemplo, a mí me encanta la contemplación. Aquí en su casa, aquí en donde yo vivo, en el estado de Maryland, en la ciudad de Germantown, yo tengo varias vistas. Tengo la ventaja de que tengo varias vistas, tengo bosques detrás de la casa y tengo dos terrazas, ¿eh? Una que llaman el deck, que es grandote, casi del tamaño de la casa, y otra, como una especie de terraza en la parte baja que sale a los jardines. Sentarse allí a observar, esta misma tarde estaba sentado observando las ardillas, gozando un imperio viendo las ardillas jugando en el deck de mi casa. Pero me pongo a veces a contemplar cómo sopla el viento, cómo anochece, cómo atardece, cómo amanece, a observar la oscuridad, a observar las estrellas. Esa contemplación la podemos hacer sobre todo al aire libre. Algunos disfrutan de lugares en donde simplemente sales y ves el firmamento. Entonces, esa observación consciente de dedicar tiempo a observar detenidamente lo que te rodea, la naturaleza, las personas, ese simplemente observar objetos alrededor de ti, una observación sin propósito,
puede ser inducida a través del aburrimiento. Pero para eso necesitas tiempo de inactividad. Hay personas que no tienen tiempo de inactividad. Entonces, hay que hacérselo. O sea, asignar momentos específicos del día para no hacer nada. Desconexión digital absoluta. Desconexión de gente, desconexión de todo. Simplemente tiempo de inactividad para sentarte en silencio, mirar quizás por una ventana, sentarse a que la mente divague. Ese espacio de aburrimiento es sanador. Ese tiempo libre sin planificación, incluso, que deja espacios en tu agenda sin actividades programadas y que no tienes nada definido para hacer en ese espacio. No tiene que ser horas, pueden ser minutos. Una pausa activa, 10 minutos, 15, que permita que surja la sensación de aburrimiento. Si nosotros nos proponemos realizar incluso actividades creativas sin objetivo, por ejemplo, mis padres tenían la costumbre de que cuando presentaban a mi hermano, presentaban, él es Armando José, él es artista. Me presentaban a mí y presentaban, él es Adrián Guillermo, él es cantante. Entonces, ni mi hermano cantaba, ni yo pintaba, porque Armando era el artista y yo era el cantante. Hasta que yo me di cuenta, un momentico, esto no está bien. Mi hermano tenía una voz preciosa. Claro, yo tenía una voz estentoria, una voz muy fuerte, pero la voz de mi hermano era melodiosa y era hermosa. Entonces a mí me gustaba que él cantara, pero yo me di cuenta de algo, yo no pintaba. Entonces, ya mayorcito, ya de 30 años, conocí a un amigo, se llama Paco Topete, allá en México. Los saludos si está viendo este programa. Y asistí a un taller con él y en el taller me puso a dibujar, me puso a pintar. Y yo quedé asombrado cuando yo vi lo que yo había pintado. No lo podía creer. De hecho, si ustedes visitan mi página de mi fanpage de aprendizaje acelerado en Facebook, van a ver el dibujo que yo hice en esa sesión, porque yo lo puse como perfil de la página de Facebook de aprendizaje acelerado en Facebook. Ahí está el dibujo que yo hice. Y me di cuenta que porque yo me desafié a pintar, pinté. Cuando me desafío, cuando nos desafiamos a experimentar nuevas formas de expresión, aprovechamos ese aburrimiento creativo en forma maravillosa. Incluso a mí me encanta con mi familia, porque mi familia aguanta todo. Entonces nos montamos en el auto y empezamos a circular. Y entonces dice, ¿para dónde vas? No sé. Cero GPS, cero mapa, cero nada. Vamos a ver, ¿para dónde vamos? Vamos a perdernos. Vamos a ver si nos perdemos en esta salida. Y es divertidísimo esa exploración sin propósito, que lo hacemos en el auto, pero también lo podemos hacer caminando, y lo hemos hecho caminando. O sea, salir sin destino, deambular, pues, sin un objetivo propio, permite la contemplación y permite aprovechar el aburrimiento. Todas estas estrategias se cultivan. Precisamente hablaba este experto en neurociencia, especializado, que ya le dije, sobre todo su esposa, especializada en niños, y hablaba diciendo que era importantísimo que la gente descubriera que la multitarea no funciona, que hay que permitirse el realizar las tareas una a la vez.
Porque muchas veces lo que hacemos es que nos ponemos a hacer varias cosas para no dejar que la mente piense. Queremos estar ocupados. No buscamos el espacio de tranquilidad que nos da el hacer las cosas una a la vez. Entonces, él decía, hay gente que piensa que puede estar conduciendo y enviando mensajes de texto, y eso son la garantía de un accidente automovilístico. No hay nada que funcione, o sea, no hay tal cosa como que las mujeres son multitarea y los hombres no, o que hay hombres que sí y otros no. No, no, no. Dice, ningún ser humano es multitarea. Otra estrategia que a mí me ha funcionado, y por eso yo lo, lo he, lo he conversado varias veces, por cierto, en este espacio y lo he dicho en todos lados. Yo me rodeo de libros. Tengo libros por todos lados. Yo soy una isla rodeado de libros por todos lados. Entonces yo agarro, pesco el libro. Ayer, por ejemplo, pesqué el libro un librazo que tengo aquí al lado mío, un libro sobre inteligencias múltiples. Miren si no es un librazo, es un librazo, ¿verdad? ¿Sí o no? Un libro enorme sobre inteligencias múltiples. Bueno, ese libro yo lo abro como si fuera la Biblia en cualquier página y me da algo que leer. Tengo libros por todos lados. Mira, mete la mano, cojo un libro, cojo una mano, cojo un libro. O sea, tengo libros por todos lados. Entonces, la lectura sin rumbo fijo también funciona. Explorar libros, artículos, páginas web, simplemente sin tema específico. Ahorita, por ejemplo, acabo de ver en el chat GPT un prompt que decía comparación entre el storytelling para presentaciones públicas y para películas. Ay, Dios, interesante eso. Yo digo, déjame verlo. Interesante ver eso. ¿Cómo es el storytelling para dar una conferencia y cómo es el storytelling para hacer una película? Eso de lectura sin rumbo fijo funciona, es una estrategia maravillosa. Pasar mucho tiempo al aire libre. Yo tengo algunas dificultades para cumplir eso, porque tengo algunas condiciones de salud, pero hay personas que no, que tienen, por ejemplo, en el caso de Francisco, tienen un ambiente ideal porque la ciudad de Miami tiene un clima maravilloso. Entonces, mucho tiempo al aire libre sin planificación, sin itinerarios, dejar que la naturaleza te inspire. Cuando estuve de visita allá en casa de Francisco, nos divertimos cantidad precisamente aprovechando el espacio precioso que tiene detrás de su casa para hacer algunos ejercicios al aire libre. Fue maravilloso. Ese tiempo al aire libre sin planificación funciona. Otra estrategia es la estrategia de silencio sin distracción. Silencio sin distracción. O sea, todo, por ejemplo, tales cosas como viajes sin destino, ejercicio sin meta clara, pintura libre, dibujo libre, escritura libre, escucha de música libre, cocina, incluso a Tilly que no le gusta la cocina, pero le gusta comer. Entonces, permitirse el experimentar sabores nuevos. Incluso algunos de ustedes van a acompañarme en esto porque seguramente ustedes alguna vez jugaron a sentarse a ver las nubes y a ponerles nombre a las nubes y decir qué forma tenía, ¿no? Entonces, esa observación de nubes, ese tiempo de observación de nubes permite que la mente divague y es una estrategia de aburrimiento creativo extraordinario. Y otra cosa, por ejemplo, en el caso de Tilly y de Francisco, que son mis amigos, el tener a veces espacios para conversar sin ningún objetivo. O sea, conversar con un amigo, conversar con una amiga, sin objetivo alguno. Ahorita, cuando llegó Tilly, yo le puse un trozo del Quijote, un segmento del Quijote leído, además con la estructura original del libro. Y estaba ella encantada porque estaba oyendo la música
de la música barroca y el libro del Quijote, muy bien narrado. Entonces, fíjate qué interesante, ella no se esperaba eso, fue una sorpresa para ella. Entonces, conversaciones sin objetivo, o sea, porque ella, cualquiera puede preguntar, ¿y qué estabas haciendo tú con el Quijote? ¿Y por qué se lo pusiste a Tilly? Bueno, porque quería sorprenderla con la música y el parlamento del Quijote y funcionó. Entonces, estas conversaciones sin objetivo también son una estrategia fundamental. Los educadores deben aprender a sembrar el aburrimiento en las clases, pero no de la manera que lo están haciendo, por la manera como facilitan sus clases, como educan las clases. Es precisamente permitir que el estudiante tenga momentos autónomos. Yo estaba viendo las estadísticas del tiempo de lectura que tienen los estudiantes hoy en las escuelas. Media hora a la semana. Media hora a la semana de lectura. Y hay escuelas en donde ni siquiera media hora a la semana. Entonces, en este caso, decirle a los estudiantes, traigan un libro, el que quieran, y darle un espacio decente para que puedan aprovechar el tiempo durante una hora leyendo el libro que ellos quieran. Que quisieran traer una revista de comiquita, que la trajeran. ¿Cuál es el problema? Mientras no traigan pornografía, todo está bien. Si además, por ejemplo, el docente le pone proyectos de investigación, eso le proporciona el tiempo de clase. Yo me acuerdo cuando nos ponían los proyectos de equipo a la casa, eso era una cosa divertidísima. Lo que menos hacíamos era estudiar, pero estábamos divertidos haciendo el proyecto y lo terminamos y quedaba muy bonito. Incluso había el papá de Isaac, de Ichales, mi querido amigo. Él era polaco, entonces él tenía la costumbre de que los estudiantes cuando llegaban a la casa, él le ofrecía un traguito de vodka congelado, un traguito de vodka congelado. Ese era el incentivo para estudiar, un traguito de vodka. Ni siquiera era un trago, era un traguito de vodka. Y claro, nosotros estábamos divertidos, porque primero él usaba un vodka de esos de alta calidad y además estaba congelado, que pues, el vodka no termina de congelarse, sino se vuelve un gel. Era muy divertido, nos daba eso y nosotros trabajábamos de lo más encantados en el proyecto que estábamos realizando, los cuatro que estábamos asistiendo a la casa de Isaac. Eso maravilloso. Si además el docente incorpora los elementos lúdicos en su estrategia de aprendizaje, introduce los juegos educativos, no estoy hablando ni siquiera de gamificación, estoy hablando de juegos de aprendizaje que pueden realizarse en línea y no tienen que ser de gamificación, pueden ser juegos lúdicos creados para la educación en línea o aquellos que dan clases presenciales en el aula, pues, para romper la monotonía y hacer que el aprendizaje resulte atractivo. Si nosotros, por ejemplo, llevamos el contenido a la vida real, oía una conferencia en donde decían que le dijeron a los estudiantes que llevaran cada uno algo que tuviera ruedas. Entonces llevaron que si unos patines, que si una bicicleta, que si un camioncito, o sea, y entonces hicieron un ejercicio para comprobar la existencia de el número pi a través el traslado de una rueda en un determinado trayecto. O sea, calculaban el diámetro, hacían, tú sabes, hacían toda la parafernalia para que sacaran la cuenta y les diera el número pi. Bueno, esos estudiantes estaban encantados porque lo estaban conectando con la vida real. Seguramente Tilly y Francisco, igual que yo, disfrutaron de cuando la maestra nos pidió que lleváramos una caraota sembrada en un vasito de compota y la viéramos germinar, ¿verdad? Bueno, una cosa tan sencilla como esa hace que nosotros conectemos el contenido con la vida real. Si nosotros logramos que el estudiante comprenda lo relevante de lo que está aprendiendo, lo interesante
de lo que está aprendiendo. Eso puede despertar su curiosidad y su motivación. Y si además lo hace en colaboración con otros estudiantes, es maravilloso. Si le permitimos al estudiante que explore personalmente, entonces, por ejemplo, estamos dando clases, Francisco es sociólogo, ¿no? Sociólogo, ¿verdad? ¿Eh? Le ponemos al estudiante que explore personalmente un ejercicio de estos de demografía para, para, para estudiar la demografía. Y entonces, en estos días yo hice una pregunta, a ver, dígame cuáles son los elementos demográficos que debe tomar en cuenta un facilitador. Y después que llevaban 5 ya no podían más. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a lo que es la demografía. En cambio, si le decimos a los estudiantes que vayan y exploren los elementos demográficos en un ambiente determinado, te aseguro que los estudiantes van a encontrar 20, 25 distinciones de demografía que no se mencionan en el pensum escolar. Ese tiempo de descubrimiento hace que nosotros encontremos pasiones individuales. Incluso tú le puedes decir, ajá, les vamos a dar un proyecto de exploración personal, ustedes escogen el tema. Y si el tema se conecta con ellos, ya sabe lo que va a pasar. Si nosotros además aprovechamos la tecnología para integrar la tecnología dentro del aula, los muchachos de hoy en día hacen uso de la multimedia o de las plataformas de realidad virtual que te asusta. No estamos hablando de personas adineradas, estamos hablando de creatividad y logran hacer cosas que nosotros ni siquiera sospechamos. El uso de tecnología de esta manera también proviene del aburrimiento. Si nosotros entendemos que todo nos lleva a aprovechar el aburrimiento de nuestros estudiantes, fíjense, nosotros cuando hacemos el programa de los viernes de formación de facilitadores virtuales profesionales, llevamos un invitado. Ese invitado va y da una conferencia que dura 15 minutos, 30 minutos. Algunos temas son de alto interés para los socios de aprendizaje, otros no. Pero en el aburrimiento de estar en la sala, pasan cosas que no hubieran pasado si ese conferencista no viene o esa conferencista no viene. Entonces, ¿cuántas veces a ustedes les pasó que su profesor o profesora llevó un conferencista a la clase en el bachillerato o en la primaria? Es poco común. Aquí en los Estados Unidos se está viendo con más frecuencia. Si nosotros además mezclamos una conferencia con una discusión, con un diálogo posterior, en donde el estudiante intervenga, ajá, acabamos de escuchar la conferencia de la persona tal, ahora vamos a hacer un diálogo acerca de eso, conducido por un estudiante y con un diálogo entre los propios estudiantes. Esa es una estrategia que no va a permitir que el aburrimiento ocurra. Los viajes educativos también son una estrategia maravillosa para los educadores. Excursiones o viajes educativos relacionados con el currículo. Incluso transversalmente. O sea, que agarremos un viaje a un sitio, entonces les dejemos al estudiante que explore la química, que explore la biología, que explore la literatura, que explore la música, o sea, que haga una visita transversal al espacio a explorar y que lo mezcle con las materias que está estudiando. Ya por último, dos estrategias educativas maravillosas. Tuve la oportunidad de que durante mi tiempo de estudio, las materias donde yo participaba tenían laboratorio.
Tenía laboratorio de mineralogía, laboratorio de química, laboratorio de física. Cada vez que íbamos al laboratorio, la materia se volvía interesante, se perdía la capacidad de aburrirse. Incluso me acuerdo, yo lo he nombrado varias veces, de mi profesor de biología que se llamaban Dactari, que nos sacaba del salón de clase a explorar el ambiente natural. Esos laboratorios interactivos producen la posibilidad de que los conceptos científicos se conviertan en algo emocionante, en algo comprensible, y es una estrategia maravillosa. Y ya por último, no hay nada que combata el aburrimiento más que una historia. Entonces, el docente tiene que convertirse en un narrador, en un cuentacuentos, que utilice historias, sobre todo historias personales, o algún tipo de narrativa que sea convincente para presentar la información de una manera que capte la atención del estudiante y que haga que los contenidos sean memorables. Si la historia está conectada con la realidad del estudiante y proviene de la experiencia del docente y logra esa conexión emocional, va a producir algo que seguramente no va a ser aburrimiento. Abro el espacio para sus preguntas. Bienvenidas tus preguntas, Tili y Francisco. Oyéndote la palabra aburrir, yo siempre la había visto como negativa, llamémoslo así, porque era como un estado de ánimo. Sin embargo, esos espacios que tú hablas son muy, muy importantes y llámense o no aburrimiento, te hacen pensar muchísimas más cosas que cuando el mundo está dando tantas vueltas que no paramos un momento. Te cuento que ya me estoy aburriendo en la cocina. Ah, ¿verdad? Eso es novedoso, eso realmente es novedoso. Este año ha sido todo de cambios, todo de cambios, cosas que a mí no me gustaban y yo no sabía por qué no me gustaban. Entonces ahora las ensayo y ya no me aburro. Qué bueno. Me ha gustado muchísimo y mantenerme activa en diferentes cosas sin ser ¿cómo es que dices tú? Multitarea, multitarea. Multitareas. No, sí hago muchas cosas, pero cada uno en su momento. Muchas gracias, Adrián Reyes. Gracias a ti, Tili. A ver, Francisco, cuéntame. Sí, bueno, me parece este es un tema crucial y además súper interesante, porque siento que el paradigma en el que nos movemos nos induce justamente a que el estar ocupado es un símbolo de estatus y una marca de prestigio. Me recuerdo cuando hace algunos años fui a una organización afiliada a las Naciones Unidas por una reunión de trabajo y yo veía que las personas pasaban de un lado a otro de la oficina, digamos, caminaban, ¿no? Constantemente. Parecía que hay un flujo de personas eh, digamos, justamente, entre comillas, ocupadas. Y era para justificar el hecho de que si eran consultores y más un organismo internacional, no podían estar sentados en sus escritorios, sino que tenían que estar ocupados. Y ocupados entonces era justamente dar esa sensación, ¿no?, de movilidad. De manera tal que este tema me parece fundamental y lo conecto con el área del líder todoterreno, que el líder todoterreno tiene que darse también estos espacios de ocio, porque son espacios que generan, como tú bien lo decías, creatividad. Y leyendo algo conectado con este tema, Adrián, vi por ahí una publicación de BBC donde comentaban el siguiente experimento que hicieron en una universidad de Reino Unido y sometieron dos grupos, ¿no? Un grupo de estudiantes que los pusieron a anotar números de teléfono antes de hacer la práctica o el experimento y copiaban los números de una libreta de teléfono, ¿no? Algo que pues se puede asumir como una actividad fastidiosa, ¿no? Anotando miles de números de teléfono. Y el otro grupo que no tuvo que hacer esta tarea, ¿no? Bueno, paradójicamente,
o reafirmando lo que tú decías, este grupo que estuvo anotando números de teléfono resultaron ser en un segundo experimento donde tenían que hacer ejercicios de creatividad con respecto a los posibles usos que se le puede dar a un vaso plástico. Este grupo que había anotado los números de teléfono resultó ser 30 veces o 40 veces más creativo que el grupo control, ¿no? Entonces, eso de alguna manera tiene que ver justamente cómo nuestro sistema neuronal comienza inmediatamente después de una actividad que aparentemente es, digamos, de ocio, comienza justamente a producir elementos maravillosos de creatividad, ¿no? Y por último, lo que quiero, o sea, lo conecto mucho con algo que me encanta hacer, que es esto de soñar despierto. Por ejemplo, y una de mis metas en los próximos años es viajar con mi esposa a algunos países de Europa que todavía no conozco. Eso es una meta de vida que tengo pendiente. Entonces me gusta imaginarme esas ciudades sin haber indagado mucho sobre ellas, sino solamente de lo que he podido escuchar de personas o simplemente me gusta imaginarlas, cómo serán, ¿no? Y eso me genera a mí mucha ilusión y me da mucha sensación de vida, ¿no? De poder seguir adelante para poder llegar a cumplir esa meta. Entonces creo que también son espacios, eso de soñar despierto es un espacio maravilloso y que me gusta practicarlo, igual que cuando practicamos en el programa de formación de facilitadores profesionales las visualizaciones, ¿no? Creo que es una herramienta poderosísima para poder justamente relacionarlo con nuestras metas y objetivos, ¿no? Si nosotros descubrimos que el paradigma de aburrirse puede ser la puerta de entrada a la creatividad, seguramente vamos a obtener unos resultados maravillosos. Así que fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Nos vemos la próxima semana, sin lugar a dudas, en este espacio. Gracias, Adrián, gracias por este espacio.